Bueno, pues como ya les había llegado a adelantar, recientemente terminé de ver una serie que me pareció bastante interesante llamada Task. Es una serie de HBO. Y bueno, voy a dar una breve descripción sobre de qué va en este artículo de spin-off. Nos dice Task, qué es real y qué no en la nueva serie del creador de Mare of Easttown que triunfa en HBO Max. Em, Este nuevo éxito de la plataforma tiene una base inspirada en hechos reales. La autora de este texto es Belén Prieto, que nos dice, con su mezcla de drama policial, acción y un retrato crudo del mundo criminal en los suburbios de Filadelfia, Task está arrasando en HBO Max y con razón. Este intenso thriller, creado por Brad Inglesby, el mismo detrás de Mare of Easttown, sigue a Tom Brady's, interpretado por Mark Ruffalo, un agente del FBI encargado de liderar un grupo de trabajo que debe atrapar a una banda de ladrones relacionada con el tráfico de drogas. Al otro lado está Robbie Prendergast, interpretado por Tom Felfrey, un padre soltero y ladrón con buenas intenciones, que se ve arrastrado a una espiral de violencia tras un robo fallido. Sus caminos se cruzan de manera trágica y lo que comienza como una cacería policial termina revelando un retrato brutal sobre la culpa, la redención y los límites de la justicia. Y en el centro del conflicto está una pandilla de moteros llamada Dark Hearts, cuyo poder y brutalidad marcan cada episodio y que, como ahora sabemos, está inspirada en una banda real. La realidad detrás de los Dark Hearts. Una de las claves del éxito de Task es precisamente esa sensación de autenticidad. Los Dark Hearts, que sirven como los villanos de la serie, están parcialmente basados en una banda de moteros real que operaba en Pensilvania. Inglesby confesó a IndieWire que no quería caer en este estereotipo de pandilla que se ha representado tan a menudo en el cine y la televisión, por lo que decidió inspirarse en los Warlocks, un grupo que recordaba de su infancia en el condado de Chester. Em, el creador explicó que su objetivo era retratar la cultura, la hermandad y el propósito de estas comunidades sin convertirlas en simples caricaturas de criminales. Esa visión se siente en pantalla. Los Dark Hearts no solo son villanos violentos, sino un grupo con su propio código y un vínculo familiar tan fuerte como retorcido. Conocer el mundo desde dentro. El productor ejecutivo y director Jeremiah Sagar contó que el mayor reto fue capturar el realismo de esa pandilla de moteros, lo que hacían y cómo lo hacían. La solución llegó de manera inesperada. Un amigo de la infancia de Sagar, que había pertenecido a una pandilla real, se convirtió en asesor de la serie. Aunque él al principio quiso mantener el anonimato, terminó acreditado como Karim Moe y fue esencial para dar vida a los Dark Hearts. Sagar explicó que Moe aportó un amor por la cultura de esta comunidad, un sentido de hermandad y propósito que no obtuvimos de la policía porque él pertenecía a esa pandilla y esa era su familia. Su participación fue tan específica que orientó a los actores sobre las armas que usan, las drogas que venden o cómo las venden, logrando una representación con una precisión poco común en televisión. Gracias a este trabajo conjunto entre Inglesby, Sagar y Moe, Task logra trascender el género policial tradicional. Más que una historia sobre crimen y castigo, es una mirada límite entre la lealtad y la violencia, donde incluso los monstruos parecen tener un código entre ellos. Bueno, esta pues es una reseña de la serie. Eh, Voy a leer esta otra en GQ. Task, la brutal serie de Mark Ruffalo y la historia real que le inspira. Esto redactado ahora por Paloma González, va a haber evidentemente similitudes en ambos textos, ¿no? Dice, la serie del creador de Mare of Easttown es una historia de policías y ladrones que supera todas las expectativas.
Aquí, por ejemplo, a diferencia del autor anterior, Paloma dice, después de Mare of Easttown, Brad Inglesby vuelve con Task, una serie protagonizada por Mark Ruffalo, que toma la típica historia de policías y ladrones y le da un giro emocional poderoso y adictivo. O sea que aquí para ella, pues sí parece ser para ella una típica historia de policías y ladrones. La serie de HBO que se estrena bueno, que esto lo habla desde su redacción, ¿no? Cuando se estrenó el domingo 7 de septiembre, está protagonizada por Mark Ruffalo, Tom Felfery, Raúl Castillo y Emilia Jones, y cuenta una historia que va creciendo en tensión, en suspenso y en intriga con cada capítulo. Es una serie de crimen y suspenso, pero es mucho más que eso, ya que cuenta una historia que toca temas como la culpa, la familia, el duelo, el trauma y la desigualdad de clases, presentando a una serie de personajes con historias que te conmueven profundamente y que te ponen a pensar qué harías si estuvieras en su lugar. Es una serie poderosa, llena de detalles interesantes, y que es la continuación perfecta para Mayor of Easttown, aunque las historias no están conectadas, y parece un universo que explora el mundo criminal de la América actual, analizando cómo, en las circunstancias adecuadas, todos podemos llegar al límite y hacer cosas que no son exactamente buenas. Inglesby es el rey de las historias criminales y con esta serie nos da una de esas historias que no se pueden y no se deben ignorar. La historia de Task se cuenta desde dos perspectivas. La primera es la del agente del FBI Tom Brandis, quien es llamado al campo para formar un grupo especial que debe dedicarse a investigar una serie de robos y de invasiones a casas. La segunda es la de Robbie, un padre de familia que de día trabaja como recolector de basura y de noche es parte de la banda de criminales que el FBI tiene en la mira. Pero no solo seguimos a Tom y a Robbie, sino a las familias, a los compañeros de trabajo y a los enemigos, mientras se desarrolla una serie de dramas familiares y dilemas morales que complican todo para los protagonistas, pero que lo hacen todo más interesante. En este sentido, si te gustó, y si es que vale la pena ver Task, si te gustó Mare of Easttown, entonces Task es la serie que no te puedes perder. La doble perspectiva es un gran acierto, ya que te pone en los zapatos de los diferentes personajes y te permite entender sus historias y sus decisiones sin juzgarlos. Esta no es la típica historia de héroes y villanos, los buenos no son completamente buenos y los malos no son completamente malos, así que los personajes se sienten reales, y esto permite que podamos empatizar y conectar con ellos. Además, el método de los criminales es realmente inteligente y sin duda va a hacer que muchas personas se vuelvan más conscientes de las cosas que tiran a la basura y lo que nos puede revelar sobre sus vidas. No podemos hablar de esta serie y de lo que la hace buena sin hablar del extraordinario guión de Brad Inglesby que permite que todos los personajes brillen, empezando por Mark Ruffalo, quien interpreta a un ex sacerdote que perdió la fe y ahora trabaja para el FBI mientras está pasando por una crisis familiar, y siguiendo con Fabian Frankel, Kristen Cole en House of the Dragon, como un agente joven y ligeramente arrogante, Tom Felferry y Raúl Castillo como dos hombres desesperados por darle una mejor vida a sus familias, y Emilia Jones, que interpreta a una adolescente que está cargando con más peso del que debería, o Silvia Dionisio, quien interpreta a la hija del personaje de Rúfalo y le da una complejidad interesante a la historia. Es una serie completa, bien hecha, llena de detalles, visualmente poderosa y con una historia que se siente más relevante que nunca, así que es una de esas por las que vale la pena quedarse en casa cada domingo. Por cierto, el día de hoy es domingo, por si gustan empezar a ver la serie. Task se basa en una historia real, pues de acuerdo con Collider, fue el mismo Inglesby quien reveló que la serie está basada en hechos reales, diciendo, diría que Task está realmente inspirada por dos cosas. Una es que mi tío es sacerdote, dejó el sacerdocio y mi gran interés por la idea de la fe y su relación con ella, y por la idea de tener fe y perderla. Esto influye mucho en el personaje de Mark en la serie y en su visión de la fe en medio de esta tragedia. Por otra parte, simplemente haber tenido una conversación con nuestro asesor técnico una vez. No sé qué la motivó, pero estábamos hablando de un crimen o algo así, y él decía que las personas que más te conocen y que son más invisibles son nuestros carteros. Pasan por tu barrio todos los días, conocen tu edificio y los basureros porque revisan tu basura cada semana. Así que esa idea me pareció muy interesante. No hay un crimen real detrás de la serie, sino que parte de la idea de que hay personas que saben todo de ti, tu rutina, lo que comes, lo que compras y que, en la mayoría de las cosas, ni siquiera te das cuenta de que están ahí.
y eso les da una oportunidad que en esta historia se usa como detonante de una serie de crímenes. Bueno, pues esta es la redacción de Paloma en GQ, en esta revista. Y bueno, pues como pueden ver, y yo creo que aquí ya hay un contexto suficiente en estos dos artículos sobre la serie, pues evidentemente Task, como lo acaban de escuchar, es una serie interesante de entrada. Coincido con muchas de las cosas que ellas plantean en este par de artículos, en sus reseñas. Y bueno, simplemente añadiría que evidentemente Task es bastante vigente para estos tiempos. Em, un segundo. En estos tiempos violentos, en estos tiempos donde vamos a decir que la complejidad de los crímenes aumenta, esta complejidad, estas formas que van cambiando. Entonces, en ese sentido, Task nos, de alguna manera, es una especie de espejo, y lo comenté justamente ayer, ¿no? Es de alguna manera un espejo de un amplio espectro que nos puede revelar cómo es que el crimen, y este crimen que para muchos podría ser el crimen más simple o habitual o frecuente, que es el crimen que podría parecer menor, que no lo es para quien lo vive o la víctima, pero que en esta escala de criminalidad generalmente no se le alcanza a ver relación, cómo este crimen pequeño, simple, frecuente, como por ejemplo el que cometen pues estos criminales al inicio, ¿no? Que por cierto se dedican, como ya lo escucharon, a ser recolectores de basura que van pasando por las calles de las casas de los condados estadounidenses, ¿no? Sus colonias, vamos a llamarles las colonias gringas, que van recolectando la basura casa por casa, pues al final, finalmente son ellos, ¿no? El punto inicial. em, que terminan formando esta pandilla que termina cometiendo crímenes eh, y asaltos en las propiedades de todas estas casas donde tenían claramente información y las tenían estudiadas precisamente por tener esta facilidad para estar pasando de manera eh, no sospechosa y poder tener y reunir la información para finalmente poder atracarlas. Pero es este punto inicial en donde prácticamente un hilo conductor va llevando la historia hacia una mayor complejidad. Una complejidad tal que precisamente se termina entrecruzando este crimen que, como decía, podrá parecer el más habitual, el, ah, el, ah, el crimen más común, pero que al final se termina cruzando, entrecruzando con las redes criminales, vamos a decir, mayores, ¿no? De mayor tamaño, de mayor nivel, de mayor alcance. En ese sentido, podemos ver cómo es que un crimen, vamos a decir, menor, se termina sumando a una red de macrocriminalidad y en ese sentido también, pues el FBI también y su investigación se mantiene de manera transversal entre estos dos polos, ¿no? Por una parte, que la investigación empieza siguiendo la línea de los criminales que están eh,
pues atracando casas, ¿no? Haciendo robos a casa habitación, pero por otra parte ese hilo conductor te va llevando al punto en donde de alguna manera esta red que, insisto, se entremezcla, te termina llevando ya hacia otros crímenes de mayor impacto y mayor escala, como la distribución de drogas, particularmente se comenta el tema del fentanilo, y las redes de distribución que a su vez tienen estos criminales, como los motociclistas estadounidenses, y cómo es que ellos también a su vez pues tienen una red criminal de una, insisto ya, de una macrocriminalidad, donde el punto creo que fundamental de entender a qué nivel llega la macrocriminalidad que te terminan de presentar es cómo es que se termina coludiendo algún par de miembros del FBI con esta misma red criminal de los motociclistas, ¿no? Y eso es donde ya, digamos, se cierra el círculo, ¿no? De la macrocriminalidad, cuando ya las autoridades, eh, pues se terminan coludiendo con los criminales, ¿no? Las autoridades del orden, de la justicia, de la seguridad, se terminan coludiendo, insisto, con, pues, esta criminalidad, ¿no? Entonces, en este sentido, este es el contexto de la serie. ¿Por qué es que la estoy analizando? ¿Por qué es que la creo además de que es interesante y entretenida la serie, está bien hecha? Como lo comentaban por aquí en las reseñas las autoras, em, generalmente HBO se caracteriza por hacer bien sus personajes, están bien escritos, son buenos guiones, ¿no? Esto no solo se limita a esta serie, en general HBO precisamente procura que sus personajes sean un tanto legítimos, auténticos, y para volverlos auténticos generalmente HBO procura pues dotarlos de luces y sombras como cualquier ser humano. Al final tenemos virtudes y defectos, y eso al final lo hace creíble, lo hace legítimo y hace que muchos nos podamos llegar a identificar con algún personaje, ¿no? Entonces, HBO es bueno de alguna manera para entender la naturaleza humana, que es así, es dualidad, es ambivalente, es contradictoria, estamos llenos de contradicciones a veces. No somos por completo diablos, pero tampoco somos santos, no somos por completo santos, pero tampoco somos por completo diablos, y en ese sentido HBO siempre he sentido que hace muy buenas historias al respecto. Es más, una de sus grandes series como Game of Thrones, pues claramente una de las grandes cualidades que tiene esa serie es que precisamente al principio que odias al villano lo terminas amando al final, o al principio que terminas amando al héroe lo terminas odiando al final también. Entonces HBO tiene experiencia, tiene una expertise importante en hacer este tipo de guiones sólidos, ¿no? Para darles y dotarles a sus personajes generalmente con esta dualidad que los vuelve personajes integrales, ¿no? Creíbles, auténticos, humanos, ¿no? En resumidas cuentas. Entonces, eh, en este sentido, que pues se presenta esta serie que, insisto, de manera muy interesante nos empieza revelando los contextos, por ejemplo, de los primeros criminales, ¿no? Que de entrada, pues, evidentemente se proyectan como, pues, personas que sobreviven el día al día, el día a día con su trabajo, con su oficio, como recolectores, y de alguna manera, insisto, a partir de los crímenes que ellos cometen, que pues evidentemente tampoco, esa es la parte que empieza a ser peculiar cuando justamente se empieza a poner, pues duda, ¿no? De dónde están los límites morales, de qué acciones, hasta dónde hay un límite entre prácticamente el bien y el mal. Porque evidentemente entendiendo el contexto, pues no podemos justificar, ¿no? Que eso te dé el derecho
a matar y es peculiar. Voy a hacer un par de spoilers, por cierto, por si quieren pausar o quitarlo antes de ver la serie, pero de aquí en adelante voy a estar dando un par de spoilers. Eh, Evidentemente, al inicio no era del todo la intención de ellos de matar a las personas que asaltaban. Sin embargo, eventualmente y accidentalmente lo terminan haciendo, ¿no? No me voy a exceder en dar detalles para que, insisto, vean las escenas y las series por ustedes mismos, pero es ahí donde se va rompiendo un poco las líneas éticas, morales, en su ejercicio, porque es peculiar, ¿no? Tener que hablar de una línea moral, ética moral, en el ejercicio de un asaltante, ¿no? Pero es ahí donde está muy peculiar, ¿no? Poner estas casi dudas filosóficas, ¿no? Con respecto a la ética moral, que hasta en un asaltante podríamos llegar a analizar, que podría haber un asaltante con más principios y otro con menos principios, podría haber asaltantes más piadosos y otros mucho más miserables, ¿no? Desgraciados, también entendiendo sobre qué giran los propósitos por los que ellos cometen crímenes o bajo qué justificaciones ellos de alguna manera eh, se convencen de hacer el mal a cambio de un beneficio o personal o familiar, ¿no? O sea, esta discusión, esta cuestión se empieza a volver interesante justo por eso, ¿no? Y bueno, insisto, a partir de esta, pues vamos a llamarle primer grupo, ¿no? De asaltantes, que son los recolectores de basura, ese hilo nos termina llevando hacia la macrocriminalidad y las redes criminales de mayor alcance, que ya son el grupo de motociclistas y de otros grupos, ¿no? Con los cuales ellos están ligados, insisto, ya de mayor alcance criminal, hasta derivar, insisto, en la colusión de un agente que precisamente estaba trabajando en este grupo, que de ahí viene el nombre Task, ¿no? Es como un grupo de trabajo, que es un grupo especializado, ¿no? Vamos a llamarlo una fuerza, un grupo de fuerzas especiales que de alguna manera tienen una tarea particular, ¿no? De ahí el nombre de Task, que era o empezó tratando de resolver quiénes eran los que de alguna manera estaban haciendo asaltos en serie a las casas, pero que evidentemente eso los llevó hacia toda la historia que se termina presentando en la serie, que me parece que tiene como 7 u 8 capítulos, no recuerdo por ahí, ¿no? Entonces, la parte fundamental, creo yo, donde, insisto, ya se termina de hacer el círculo vicioso, es cuando queda revelado que había un miembro del grupo de trabajo de Task que estaba coludido con los criminales y que liqueaba, ¿no? Filtraba información, y era información evidentemente sensible. No sé si darles el spoiler más fuerte, pero bueno, si están aquí yo ya advertí que había spoilers. Entonces, aquí donde yo creo que está la parte más culminante y la que yo creo que nos impactó a todos, a los que vimos esta escena, es cuando me estoy saltando obviamente casi toda la serie, pero estoy llegando a la escena esta brutal donde pues están esta balacera en el bosque y al final, sin describir de más, pero terminan atropellando de una manera hasta cierto punto, porque eso es la parte más curiosa que también maneja muy bien en la serie. Si bien eran malos, es curioso porque hasta parece que termina siendo accidental, así como pudieron haber sido ellos, pudo haber sido cualquier otro coche. Es peculiar cómo maneja eso hasta como en una especie de factor del destino o de la suerte que también incorpora ahí muy bien los guionistas de la serie, porque si bien eran malos, ¿no? O villanos o criminales los que terminan atropellando a Lizzie, pues al final, insisto, se deriva de una serie de malas decisiones que llevan finalmente a un mal desenlace, un muy triste y trágico desenlace de lo que le sucede a la pobre Lizzie, ¿no? Y es algo muy, muy brutal, muy trágico. Duele verlo, ¿no? La forma en que le ocurre. Y le dolió también especialmente pues a este infiltrado que era
en este, insisto, en esta contradicción humana, alguien que además estaba enamorando ya y estaba queriendo y cuidando, porque en realidad sí lo hizo hasta donde pudo, estaba cuidando a Lizzie de sus propios aliados mafiosos, ¿no? Porque, insisto, el infiltrado al final de eso se tratan los infiltrados, pues están jugando en dos bandas al mismo tiempo, ¿no? Por una parte está jugando este infiltrado en el lado criminal, pero también estaba jugando en el lado de la policía, del FBI. Entonces, pues esa es la parte, yo creo que el punto de inflexión máximo de la moralidad, ¿no? Cuando muere Lizzie, que además en la serie ya está el mismo, y eso es creo que la parte más triste. Hay una escena anterior en otro capítulo donde él brinda, ¿no? Y realiza un brindis en un bar, donde además la defiende de otros policías aparentemente mafiosos también. Eh, Donde él hace este brindis en ese bar en honor y en nombre de Lizzie, ¿no? Destacando que era un gran elemento de la policía y que pocos elementos como ella en este equipo y que pues a su salud se hacía el brindis por ser Lizzie precisamente un gran elemento y una gran persona. Esa es la parte contradictoria, dolorosa, trágica, que insisto, además tiene hasta incorporado una gota de destino, de suerte también, ¿no? Porque pues es también cuando empiezas a pensar de, bueno, y si Lizzie no hubiera corrido hacia el auto, si no le hubiera pasado ese tema en el oído, que es lo que en realidad le dificulta poder escucharlo, el entorno, y no es menor, creo que además eso en el detalle lo hicieron muy bien, pues sí, o sea, si tienes el oído roto, pues prácticamente pierdes el sentido y la orientación o sea, los efectos físicos que te ocurren, mareos, dolores de cabeza, en fin, todo lo hicieron bien al punto en que, insisto, parecería una mezcla entre malas decisiones y mala suerte y este, insisto, factor del destino que termina haciendo que Lizzie terminara desgraciadamente en esa tragedia, ¿no? Es algo que evidentemente no deja dormir tranquilo al infiltrado de la FBI, del FBI. Se ve que le pesa mucho, es un cargo de conciencia importante. Hay símbolos muy relevantes en la serie donde, pues, insisto, estos detalles que cuidan muy bien los guionistas y escritores de la serie, particularmente le cuelgan, ¿no? Una cruz, pues, de alguna manera, además su personaje siempre había sido un tanto bien portado, incluso hasta la propia Lizzie en algún momento lo criticaba como por mocho, casi casi, ¿no? Diciéndole, oye, no seas tan persinado. Lo llega hasta a bromear en ese aspecto. Hay una escena cuando están, pues, por ponerle huicho al niño, ¿no? Y el infiltrado le dice, en esta cama no, porque es casi algo sagrado, ¿no? Entonces es muy interesante cómo desarrollan el personaje de este infiltrado, porque justo lleva hacia esta contradicción moral y humana, donde por una parte tienes a un tipo que está totalmente infiltrado, pero por otra parte parece que tuviera un código moral muy sólido, muy rígido, y esas, insisto, son las grandes contradicciones que maneja muy bien la serie. em, y que pues en ese sentido, incluso cuando tiene esta relación de colega con Tom, pues le pregunta y le hace muchas preguntas, ¿no? Como la de qué fue lo que te hizo, pues, ser sacerdote en algún punto y después convertirte o sea, cómo hiciste ese plot twist, ese parkour de pasar de sacerdote a agente del FBI, ¿no? Que pues en realidad sí, creo que a cualquiera nos generaría esa misma duda, pero eventualmente le sigue haciendo preguntas a lo largo del tiempo, ¿no? De, bueno, pero a todo esto me quedé con la duda, de hecho hay una escena por ahí donde aparece y le dice, oye, me quedé con la duda. ¿Qué fue antes que nada lo que te llevó a ya no ser agente del FBI, a ser sacerdote, ¿no? La respuesta de Mark Ruffalo, de Tom, en este sentido, del personaje, me parece brillante, ¿no? No la voy a spoilear, pero me parece una gran, gran, gran respuesta. Y que de hecho sí voy a retomar ahora para empezar a hablar de temas de la religión.
como eh, me había comprometido, ¿no? A que íbamos a empezar próximamente a hablar de estos temas de religión. Lo voy a mencionar ahí, la respuesta de Tom. Em, y es esto, ¿no? Esta curiosidad que le da mucho a este infiltrado, em, que por momentos sí se ve que es creyente, auténtico, que realmente cree en una fe, en algo superior, en una conciencia, en una moralidad, a pesar de que de alguna manera en algunos puntos le está rompiendo, ¿no? Y está pues de alguna manera no siendo moral, ético, moral en algunos eh, puntos, en algunas decisiones, como el simple hecho de infiltrarse con el crimen. Es esta carga moral, este peso de conciencia que se ve que no lo dejaban ni dormir ni respirar, lo que también al final termina siendo un plot twist la forma en que termina yendo a defender, ¿no? A esta... eh, bueno, porque está el tema de Robbie, ¿no? También que no he comentado, pero pues Robbie también era encargado de, pues hasta cierto punto, su familia. Y es ahí donde el infiltrado es como su manera de hacer redención en este momento donde llega casi malherido a advertirle a la chica que se cuide y que van a su casa y que huya. Y donde al final, para no seguir spoileando más, pues él termina precisamente dándole el tiro de gracia al que fue prácticamente durante toda esta historia el criminal más buscado, que era el que prácticamente, pues sí, terminó asesinando a tantas personas, ¿no? Desde los hermanos, porque termina haciéndolo con Robbie, su hermano, y entre otros más, ¿no? Es este contexto también añadiría el de la relación interesante que tiene Robbie y Tom en esta forma de conocerse tan atípica, evidentemente uno como autoridad, otro como criminal, pero que evidentemente, independientemente de ello, terminan haciendo una conexión muy sui generis, muy especial, muy intensa en poco tiempo, ¿no? Donde tal vez se empiezan a ver o reflejar, donde se alcanzan a entender que desde sus respectivas posiciones y trincheras, ni uno es del todo malo, ni el otro es del todo bueno, y al final entienden que hay más luz que oscuridad en ellos, y yo creo que eso es lo que al final los termina conectando. Tom al ver que Robbie no era tan malo, Robbie al ver que Tom pues era un buen policía, y crearon una especie de camaradería muy extraña, incluso cuando hay una balacera y los dos se terminan protegiendo. Tom intenta salvar a Robbie, no lo puede lograr. Pero esa es la parte humana finalmente que sí te logra tocar en Task, ¿no? Es una conexión, una complejidad de nuestra humanidad. Lo complicado que es ser buenos, lo complicado que es también ser malos, ¿no? Y elegir un bando al final, a partir de nuestra solidez, a partir de nuestros principios, a partir también de que no somos perfectos y de que precisamente no somos dioses, somos humanos y que como humanos nos equivocamos, como humanos nos equivocamos cuando intentamos hacer el bien, también nos equivocamos cuando de manera equivocada intentamos hacer el mal. Y esa es la gran dualidad que te termina representando Task. Al final, pues insisto, hay una relación interesante entre Tommy y Robbie. Eh, ya no spoileo más. A Robbie ya verán qué es lo que le pasa, si lo logra o no lo logra. Esa es la interesante forma que tiene Task para proyectar algo que, insisto, pues es parte de nuestra natura. Es nuestra propia naturaleza humana la que, insisto, está llena de paradojas, contradicciones,
bipolaridades, dualidades, y donde te das cuenta que cada uno desde sus respectivas tribus, porque eso creo que también es algo que nos termina haciendo humanos, en esta particular serie, a diferencia de muchas otras, porque aquí escucharon al inicio que yo leí dos reseñas de dos autoras, donde algunas dicen que pues esto es como de policías y ladrones y demás. Yo una de las diferencias importantes que detecto, primero que no lo limitaría a que esta es una serie de policías y ladrones, de hecho yo diría que es una serie que intenta revelar un poco la ética moral humana, ¿no? No sé si a ese nivel justo, ¿no? Como especie de crimen y castigo de Dostoyevsky, pero que sí intenta a través del bien y el mal, ¿no? Expresados en sus respectivas formas, hacernos cuestionar de nuestras moralidades, de nuestra ética. No olvidemos que la ética es la forma de reflexionar la moral, por decirlo de manera simple, ¿no? Es la reflexión de la moral. Y eso es lo que justamente logra hacer Task, ¿no? Es hacerte reflexionar no solo de la moralidad que ves en estos actos, sino de tu propia moralidad. En ese sentido, yo no veo que esta sea una serie más o de esta misma línea como copia-pega, copy-paste de otras series, que hay muchísimas en esta línea, ¿no? De policías y ladrones, de psicópatas y de... Pero es justo ahí donde yo, por ejemplo, veo una diferencia. Hay muchas series que sí lidian, vamos a decir, persiguiendo a un psicópata o a muchos psicópatas. Acá si bien no voy a decir que no los hay. Lo que creo que te tratan de revelar es que prácticamente todos los personajes, incluso el más villano de los villanos, no es el clásico psicópata que no le interesa lo que piense, haga el otro o que prácticamente no tenga sentimientos, ni emociones, ni cariños, ni afectos hacia nadie. Esa es creo que la parte más interesante de la diferencia de Task entre muchas otras, donde pues en otras series ves asesinos en serie que matan y son fríos y calculadores y no les interesa en absoluto lo que provoquen emocional o mentalmente a todas sus víctimas y que probablemente no se relacionan con nadie. Este típico perfil psicopático, ¿no? Del psicópata que se aísla, que no, no tiene mucha convivencia social. Obviamente hay otro perfil de psicópatas que al contrario son estos como especie de psicópatas integrados que son capaces de socializar y de fingir y de emular y de hasta simular empatía, aunque no realmente tengan, ¿no? Una parte fundamental para entender la psicopatía es no solo la empatía, sino la culpabilidad, ¿no? El remordimiento. Y en este sentido muchas de las otras series eh, pues van de eso, ¿no? De que pues ni tienen empatía los asesinos, ni tienen remordimiento. En este sentido, en el de Task, sí veo algo diferente y es precisamente eso, que, insisto, incluso el peor de los asesinos en esta serie tenía alguien, incluso un amigo, que es por ejemplo en este caso en la de Task, hay una camaradería también entre los dos villanos principales, ¿no? Que incluso cuando a uno de los villanos le dicen, oye, te tienes que cortar cabeza a tu cómplice, a tu compadre, a tu pareja, pues él lo evita prácticamente al máximo. Y cuando al otro le toca también tenerse que echar al compañero por obvias razones que él había pues hecho un crimen terrible en contra de su pareja, se ve que ahí también le duele hacerlo, pero sabía que lo tenía que hacer, en una especie de venganza básica, ¿no? Pero que no era algo que él hacía gustosamente, pero que de alguna manera, pues también por instinto humano de venganza lo termina haciendo. Eso no quiere decir que sean buenos los villanos, pero esa es la cuestión peculiar de Task, ¿no? Cómo incluso hasta el villano más villano lo humaniza, te termina diciendo, bueno, sí es malo, pero no tan malo. Y si es de verdad el más villano, todavía tiene una pequeña luz por ahí que lo rescata. Y en este sentido, todos en sus tribus, insisto, obviamente desde los más buenos hasta los más villanos,
terminan teniendo afectos y personas a las que cuidan, a las que quieren, a las que procuran. Y eso es lo que vuelve a Taz, creo yo, tan interesante, ¿no? Donde realmente incluso siento que hasta en ese extremo de la maldad te termina diciendo ese villano, que por cierto, este villano no, tampoco era de los que llegaba y hacía matazones, ¿no? Este villano, por ejemplo, se ve, estoy hablando, olvidé el nombre, pero cuando vean la serie van a poderlo identificar, sobre todo el que más le preocupaba recuperar este maletín con fentanilo, porque pues obviamente le movía mucho el dinero, él se ve que se movía mucho por el tema del dinero y el dinero era su perdición y así lo fue, de hecho en la serie, pero te das cuenta que incluso cuando llega a amenazar a la chica, a su casa, y le dice dónde está el maletín, que seguramente tienes escondido, pues no llega y se ve que incluso eso, bueno, ya queda un poco la especulación, pero no es de este estilo que llegaba a torturar y a asesinar así nada más, ¿no? A correr sangre fríamente, sino que probablemente le daban ese maletín y se iba. Entonces esa es la parte de la moralidad como en un espectro, ¿no? Muy interesante que nos termina representando Task. En este sentido creo que como contexto, como guión, como eh, pues de alguna manera la esencia de la serie, pues esto que acabo de comentar y sumado a lo que reseñaron las autoras en sus artículos, ¿no? Ahora, por otra parte, esto como el drama, ¿no? Digamos como el guión, como el drama, como la sustancia o el sustrato de la serie como tal, la dramatización de esto va. Ahora, ¿por qué además creo que Task es importante? Pues porque sí tiene además, ya en términos políticos y sociales, mucha relevancia, mucha vigencia, es muy vigente el tema de Task. Justamente hace un par de días yo explicaba que eh, Jesús Esquivel, cuando em, nos explicaba con respecto a la publicación de su libro llamado Los cárteles gringos, nos decía que él y las fuentes que tiene en Estados Unidos finalmente lograron em, pues confirmar que hay una red de distribución muy importante, ¿no?, de drogas en los Estados Unidos que se distribuyen a partir precisamente de lo que proyecta Task, que es la red de los motociclistas o de grupos de motociclistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la serie me parece que se llaman Dark Hearts, ¿no? Em, y en este caso, pues estas clubes de motociclistas o grupos, ¿no?, se terminan asociando con pandillas y de alguna manera son los que terminan distribuyendo a lo largo de las carreteras de Estados Unidos, lo cual se podrán imaginar la complejidad, porque ¿cómo puedes controlar eso? Es muy complicado, pero son los que es, digamos, un grupo importante de distribución de las drogas en los Estados Unidos. Y es que esta pregunta es muy relevante precisamente cuando se analizan temas de narcotráfico, de crimen organizado, en México, en Estados Unidos y en el mundo. Porque siempre ha estado esta pregunta importante, ¿no? Se piensa que el narco o el crimen organizado está encapsulado en México o en Colombia, pero al final hay que entender que el crimen organizado es una red con muchos tentáculos, es un pulpo, es un kraken que está prácticamente en todo el mundo. Ya lo he explicado, a nivel financiero, a nivel político, a nivel bélico, en bancos, en empresas formales, en em, criminales de cuello blanco, en políticos, en empresarios, en fin. Pero la pregunta tan obvia, pero tan poco cuestionada, o que se ha cuestionado no se ha cuestionado durante mucho tiempo, que es, insisto, tan obvia, tan básica, pero que no se pregunta, es, ¿qué es lo que pasa con la droga? Ok, sí, vamos a
creerles esos cuentos y mentiras de que sí, la droga viaja desde lanchitas desde Venezuela hasta Estados Unidos, o que de México, ok, cruza la frontera por las aduanas o por submarinos, por donde quieras, pasa la droga. La pregunta es, ¿qué pasa con la droga que llega a los Estados Unidos, que toca tierra estadounidense? ¿Y cómo es que finalmente esa droga termina en las narices de los neoyorquinos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque del mar y de la lancha, pues no creo que mágicamente llegue a las narices o a las venas de los estadounidenses. La gran pregunta es, ¿qué pasa desde el punto en que las drogas llegan y tocan suelo estadounidense hasta pues su punto final, que es la nariz gringa, ¿no? ¿Qué pasa en ese intermedio? Pues una red logística. Es lo único que puede pasar para que suceda eso. Es el Amazon de las drogas. Es el mercado libre de las drogas, tal cual. Y esa pregunta, insisto, Esquivel nos ayuda a contestarla y ahora hasta Tusk lo termina confirmando hasta cierto punto, que en gran medida se ayudan mucho entre muchas otras cosas que seguramente ocurren en los temas de logística para que suceda este proceso, pero uno de los importantes, insisto, es el tema de los motociclistas, cómo los motociclistas, los grupos de motociclistas distribuyen estas drogas y pues al final son redes criminales en los Estados Unidos que pues están formadas, insisto, por pandillas y estos clubes de motocicleros, motociclistas que funcionan como una especie de cárteles gringos, ¿no? Em, Según Esquivel, pues muchos de estos ya no operan bajo los grandes cárteles mexicanos, sino que ya actúan de forma independiente, realizan toda la logística del narco en Estados Unidos, desde el transporte, la distribución, la venta, la fijación del precio y evidentemente el lavado de dinero. Em, por ejemplo, está esta clásica, que por cierto no es nueva, ni es reciente, ¿no? Los crímenes con los cuales se le ha llegado a asociar. Esta clásica em, asociación pues no sé si es asociación, pero al menos es un grupo clásico de motociclistas de los Estados Unidos llamado los Hells Angels, ¿no? Estos tienen crímenes desde los 60, desde Woodstock, ¿no? O sea, ahora voy a pasar a leer uno de estos, ¿no? Pero desde entonces ya se habla de los Hells Angels, que además, bueno, hay películas, si no mal recuerdo, creo que hasta esta película de... ay, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó. Creo que es Historia Americana X, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí, creo que es en Historia Americana X, justo. Sí. Hay un par de escenas en esta película donde protagoniza Edward Norton. Hay un par de escenas donde precisamente aparecen, ¿no? Los motociclistas. Ahí sí no me acuerdo bien si son precisamente los Hells Angels. Pero a eso es a lo que vamos, ¿no? Cómo estos grupos han estado ligados no solo a temas ahora, por ejemplo, que se utilizan de distribución de drogas, sino desde los 60, ¿no? En agresiones, en tragedias, y también han llegado a representar grupos extremistas, ¿no? O sea, neonazis, en fin, ha habido una diversidad en donde estos grupos y clubes de motociclistas se han visto implicados a lo largo de la historia reciente de los Estados Unidos y que, bueno, insisto, ahora terminan formando parte de esta distribución a gran escala en el territorio estadounidense, mismo de lo cual no se habla, ¿no? Es muy peculiar que se hable mucho de las lanchas de Venezuela, que obviamente sabemos que es el pretexto para simplemente invadir a Venezuela y robarles el petróleo. Esto, bueno, ya quien no lo entienda, pues pues no sé de qué cueva está viviendo o qué mentiras se siguen tragando, ¿no? Ese es el pretexto en el tema venezolano.
Lo que tendría que preocuparle, ¿no?, al gobierno estadounidense en este momento dirigido por Donald Trump no es qué hace la lanchita de Venezuela que va desde Venezuela, según su teoría, hasta los Estados Unidos o no sé dónde, sino lo que tendrían que estar realmente combatiendo es esta red de distribución interna, porque es ahí, en su territorio, donde se está distribuyendo. Incluso aunque no atacaran la... Es más, vamos a suponer en un escenario ficticio y vamos a darles la razón en su mentira de que, ok, es la lancha venezolana la culpable de que llegue la droga a los Estados Unidos. Pues yo diría, pues es que el problema no es tanto la lancha, es qué pasa después de la lancha. Y cómo es que de esa lancha, como yo decía en la pregunta principal o toral, desde que toca suelo estadounidense, ¿cómo es que llega de ese momento a las narices estadounidenses? Ese es el problema que tendrían que estar realmente combatiendo y para eso ni siquiera tendrían que sacar a todo su ejército, porque el problema está interno, está al interior de los Estados Unidos, está en su territorio. Y ahí es donde se les complica porque obviamente en la narrativa no los estamos escuchando decir ni hablar de estos temas claramente, ¿no? Están más preocupados inventándose el pretexto con las lanchas venezolanas que realmente combatiendo este tema al interior. Porque al final hay que entender, sí, al final esto puede representar una buena cantidad de muertes de estadounidenses. Incluso aquí algún gringo que me quiera venir a criticar, pues yo diría, bueno, incluso esto es a su favor. Aquí estamos también dialogando de alguna manera o, vamos a decir, abogando más bien a su favor también para que los estadounidenses dejen de morir. Porque este problema no solo afecta a México, sí, también afecta a los estadounidenses. Y para beneficio mutuo, creo que lo ideal sería pues transparentar y ser sensatos en un debate, basado en la verdad, en los hechos, en la realidad, no en las ficciones que se quieren inventar. Algunos, ¿no? Entonces, al final, el simple hecho de que esto no se atienda de manera correcta, sí representa muertes en todas partes. En México, en Estados Unidos, y ahora hasta de lancheros venezolanos, que sabrá Dios si son realmente lo que dicen que son. Creo que ya llevan no sé como no sé cuántos muertos y lo único que nos dicen es, por favor, créanos, believe us, believe in our theories. Entonces, este es el problema, ¿no? Vamos a leer esta eh, anécdota. A 50 años de la tragedia de Altamont, el concierto de los Rolling Stones que terminó en sangre y muerte. El 6 de noviembre de 1969 se organizó mal y en poco tiempo un festival que pretendía ser el Woodstock de la costa oeste. Los encargados de la seguridad fueron los Hells Angels, una banda de motoqueros con un historial de violencia irracional, delitos, racismo y machismo. Cuando Mick Jagger estaba en el escenario comenzó el horror. Mick Jagger deja de tocar en el Festival de Altamont Rock en Livermore, California, el 6 de diciembre de 1969. Los Ángeles del Infierno habían apuñalado a un espectador. Los Rolling Stones los habían contratado como seguridad del concierto por $500. Mala idea. Mala idea. Aquí una foto del buen Mick. Ahí se alcanza a ver estas clásicas chamarras, ¿no?, de los Hells Angels. El joven de 18 años sigue el recital bamboleando la cabeza levemente. En sus ojos hay furia y desconcierto, las drogas y la violencia recibida lo desquiciaron. Busca revancha, su traje verde agua, las anchas solapas y el peinado afro lo hacen fácilmente identificable. Se sube a una caja de sonido, alguien lo derriba con violencia, su novia se acerca, él se levanta furioso, la gente de alrededor se corre una vez más, como lo hizo en cientos de oportunidades ese día. Cuando percibe que otra trifulca va a tener lugar, la chica trata de agarrarlo. Meredith Hunter
El joven de 18 años mete la mano en el bolsillo de su saco y extrae una pistola. El forcejeo de la novia lo hace girar levemente y un motoquero de los Hells Angels le clava 2 puñaladas en su espalda. Hunter cae al piso, una decena de motoqueros con sus chalecos de cuero y anegados de cerveza y agresividad lo patean en el piso. Recibe varias puñaladas más. La chica rubia, su novia, con un suéter tejido, grita su desesperación. A menos de 5 metros de distancia, Mick Jagger termina de cantar Under My Thumb. Vaya, vaya, vaya momento, ¿no? Vaya concierto. Gran rola, por cierto. Under My Thumb. Hubiera tocado la de, o haber hecho un remix al menos de Under My Thumb, pero también con la de Sympathy for the Devil, ¿no? Woohoo! Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. El 6 de diciembre de 1969, 50 años atrás, se llevó a cabo el Festival de Altamont. La idea original era replicar el efecto Woodstock en la costa oeste, armar algo parecido 4 meses después del fin de Semana del Amor. Esa idea había sido de los Grateful Dead. Invitaron a los Rolling Stones, que estaban finalizando una muy exitosa gira por Estados Unidos. Ambos grupos serían las atracciones principales, pero no cabía duda que quienes encabezan la cartelera eran los Stones. No parecía un proyecto descabellado, 2 antecedentes lo seducían: Woodstock y el concierto de los Rolling Stones en Hyde Park, eventos multitudinarios y exitosos. El documental Give Me Shelter muestra el momento en que el joven Hunter es apuñalado por uno de los Hells Angels. El primer sitio propuesta fue en el Golden Gate y su parque, pero las autoridades municipales negaron el permiso. Mick Jagger anunció que harían un gran festival de música durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, pero que ante la negativa se llevaría a cabo en un lugar sorpresa. Eso aumentó la expectativa de la gente. Se calculaba que varios cientos de miles de personas acudirían. Los organizadores consiguieron una propiedad ideal, con un amplísimo sector que oficiara de parking, un anfiteatro natural para que el público pudiera ver el escenario desde cualquier lado y otras ventajas. Pero a último momento el acuerdo se cayó. Algunos dicen que el propietario quiso ser, o más bien quiso parte de los derechos del documental que los Rolling Stones estaban filmando de su gira, y otros que exigió un pago por adelantado de $100,000. Recién el 4 de diciembre los organizadores lograron encontrar otra locación, Altamont. Se hizo el anuncio pese a que el tiempo de preparación era demasiado exiguo. 2 días la gente comenzó a llegar desde todos los puntos de Estados Unidos para compartir otra experiencia como la de Woodstock. Ese mismo día arribó a las oficinas de la organización Michael Lang, el joven que llevó adelante Woodstock. Su experiencia podía ser útil. Lang en pocas horas se dio cuenta que faltaban demasiadas cosas para que algo saliera bien. No estaba terminado el escenario, diseñado para la locación anterior, no había sonido para cubrir esa extensión de tierra, nadie había pensado en cómo alimentar a esos cientos de miles de personas ni cómo harían sus necesidades. Tampoco había lugar para los miles de autos que arribarían, ni servicios médicos contratados. Aunque parezca increíble, el festival siguió adelante. The Hells Angels desataron peleas con los espectadores, hubo golpes, palazos y hasta puñaladas. Además del elenco de artistas, casi lo único que estaba decidido era quiénes oficiarían de seguridad. Los Hells Angels, una banda de motoqueros con un historial conocido de violencia irracional, delitos, racismo y machismo. Los Angels se ganaron el trabajo por diversos motivos. Por un lado, eran amigos de los Grateful Dead, quienes los recomendaron para la labor. Además, ya habían hecho esa tarea en varios conciertos, aunque se limitaban a que la gente no se acercara a los caros equipos de música, y eran ocasiones en que tanto la geografía del recital, por lo general estadios cerrados y teatros, como la cantidad de gente eran más controladas. El tercer motivo es fruto de un gran malentendido. Los Angels, con su oposición al sistema, su fama de outsiders, sus conductas alejadas de lo tradicional, sedujeron por un tiempo a la contracultura y a los hippies. No había ni un poco de paz ni de amor en sus conductas, pero el discurso y las actitudes contra la sociedad establecida pareció que los hermanaba. Un grave error que suelen cometer este tipo de movimientos, que toleran conductas totalitarias o no las perciben hasta que es demasiado tarde, solo porque enfrentan a un enemigo en común. Hay un último argumento que posibilitó que los motoqueros oficiaran de seguridad en un evento para 300,000 personas: la desidia y la soberbia de los Rolling Stones.
El 6 de diciembre de 1969 los autos quedaron varados a varios kilómetros de distancia, la gente los estacionaba en doble o triple fila en medio de la ruta y caminaba los últimos kilómetros. Hasta pareció un augurio, buen augurio. Así había sucedido en Woodstock, se respiraba un clima de alegría y esperanza, la alineación del festival era impecable. Santana, Flying Burrito Brothers, Jefferson Airplane, Crosby o Crosby, no sé ahí cómo se pronuncia, Stills, Nash Young, Grateful Dead y los Rolling Stones. Pero la música no importaba demasiado, la idea era compartir en comunidad la experiencia, parte de esa experiencia eran, adivinen qué, ¿verdad? Claro que sí, parte de esa experiencia eran las drogas. El LSD corría como agua. Cientos de personas debieron ser atendidas, ¿no? Metiéndose sus ácidos, sus Lucy in the Sky with Diamonds. Muy temprano por la tarde, Santana, ya andaban bien psicodélicos todos. Muy temprano por la tarde, Santana y su banda subieron al escenario. El guitarrista, desde su fulgurante aparición en Woodstock, se había convertido en una sensación, pero el sonido era muy deficiente y el escenario muy bajo y angosto. No era apropiado para un show de estas características. Muchos de los concurrentes ni siquiera aparecieron, no parecieron notarlo, su viaje iba por otro lado. Luego tocaron los Flying Burritos, los Flying Burritos, y en tercer lugar subió Jefferson Airplane, cuyo álbum Surrealistic Pillow ya era considerado una obra maestra. Eran uno de los grandes grupos de la costa oeste con la voz de Grace Slick. Guiándolos, la gente se amontonaba cerca del escenario, su poca altura hacía más tentador aproximarse a los artistas. Los Hells Angels impedían que llegaran al escenario, su violencia natural, las cervezas consumidas en esas horas y el fragor de la lucha hicieron que la confrontación fuera mayor. En un momento, mientras la banda ejecutaba White Rabbit, entre 5 de los motoqueros le dieron una paliza feroz a un espectador. Martin Balin, cantante de Jefferson Airplane, saltó del escenario un salto corto y trató de separar a los agresores. Uno de los Angels le dijo que subiera a tocar de nuevo. Balin lo insultó, la respuesta fue un cross a la mandíbula. Mientras esto pasaba, la banda seguía tocando. Grace Lee cantaba calma, calma y el baterista tocaba parado para ver lo que sucedía abajo. El guitarrista Paul Kantner detuvo la ejecución y dijo en el micrófono con extrema serenidad: les quería contar que los Angels acaban de darle una trompada en la cara a nuestro cantante. Cuando se disponía a iniciar otro tema, uno de sus líderes de los motoqueros, con una lata de cerveza en la mano, se paró frente a otro micrófono y lo prepoteó delante de la multitud con total normalidad. Al finalizar su actuación, y mientras el grupo se dirigía a su tráiler, esperar que lo sacaran de ese infierno, el agresor se acercó a pedir disculpas. Martin Balin lo recibió con el mismo insulto. Fuck you. También recibió similar respuesta. Otra vez terminó desparramado en el piso por una piña. Más tarde fue el turno del cuarteto folk Crosby, Stills, Nash Young. La actuación fue breve, cerca del escenario se había desatado una batalla campal. Los Hells Angels se boleaban gente, pateaban cabezas y empujaban, la multitud presionaba hacia adelante. Mientras tanto, en el backstage, Jerry García y los demás miembros de Grateful Dead decidieron no actuar, creyendo que era una locura presentarse en ese ambiente, que cuanto antes tocaran los Stones mejor sería para todos. Esta decisión alejó a los Grateful Dead de las consecuencias nefastas de esa jornada. Muchos olvidaron que fueron ellos los organizadores y quienes propusieron a los Angels como su seguridad. Su relación con la banda de motoqueros no decreció en los años posteriores a Altamont. En 1970 realizaron un concierto a beneficio de ellos en Nueva York, por ejemplo. Los Rolling Stones, mientras todo esto sucedía, estaban disfrutando de la pileta de su hotel. En el momento en que debieron subir al helicóptero que los acercaría, se enteraron del clima imperante en Altamont. Quisieron desistir, pero ya era tarde. Las consecuencias de una suspensión de una multitud de esa magnitud y en ese estado, sin ningún tipo de plan de seguridad, eran imprevisibles. Comenzaron su set más de una hora y media después del número anterior. La intención de la espera era aplacar los ánimos, pero sucedió todo lo contrario. Por ejemplo, Meredith Hunter, que había sido golpeado por uno de los Angels, fue hasta su auto a buscar un arma. La banda inglesa tampoco quería competir contra el atardecer, iban a tocar de noche. Las luces y el sonido eran de una calidad pésima, lo de vivir la experiencia ya no alcanzaba. Las peleas alrededor del escenario eran permanentes y recrudecían de una manera inverosímil. Jagger tuvo un anticipo, apenas bajó del helicóptero una chica salió corriendo y le pegó en la cara.
Se puso bueno el desmadre, ¿no? Digamos. El, el, ah, por cierto, Meredith Hunter era una persona de piel negra, ¿no? Solo para considerar. Por ahí hay unas imágenes, las pueden buscar. Al ver las imágenes resulta ridícula la cantidad de gente que hay sobre ese pequeño escenario. Parecen las fotos del fútbol de la década del 70 en que allegados, curiosos, infiltrados, masajistas y fotógrafos ingresaban a la cancha con cada gol o penal. Mick Jagger interrumpió varias veces el recital para aplacar los ánimos, pedía que se tranquilizaran, que los espectadores se sentaran en el pasto, instaba a disfrutar del momento. Pero allá adelante parecían no escucharlo. Los hermanos Maisles grababan un documental que luego sería estrenado como Give Me Shelter. Allí en uno de los temas anteriores se lo ve a Meredith Hunter entre la multitud. Son 8 segundos, la siguiente aparición es la trágica. Todo quedó filmado, los dos cuchillazos en la espalda, el hinchamiento posterior, la cara de Jagger. Qué fuerte, ¿no? Luego de esas escenas todavía se discute si de su arma sale un fogonazo naranja o no. Imposible determinarlo por la baja calidad del material. Vemos a su novia llorando desesperada mientras lo ponen en una camilla para subirlo a un equipo. Alguien trata de consolar a la chica que le pide a los médicos que lo salven. Le clama a Meredith que pelee por su vida, pero el chico nunca fue subido al helicóptero. No hizo falta, ya estaba muerto. La escena del documental Gimme Shelter que muestra el instante en que un motoquero de los Hells Angels apuñala a Hunter. No fue el único muerto esa jornada, hubo 2 víctimas fatales tras ser atropelladas y uno por sobredosis. 4 muertos en unas pocas horas, el número fue bajo, teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolló el festival, una especie de milagro. Los Angels tenían un largo historial de violencia y delincuencia. Donde ellos iban aparecían de manera irremediable las agresiones. Altamont no solo fue la excepción, sino su clímax. Los diarios de San Francisco hablaron de una fiesta, de otro festival del amor, de otra demostración de esa nueva cultura. La muerte de Meredith Hunter solo ocupó un recuadro marginal. No olvidemos, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, por eso hice hincapié en el color de piel de Meredith, ¿no? Si hoy todavía no superamos el racismo, imagínense en esos tiempos, ¿no? E imagínense con estos grupos de, insisto, de motocicletos que solían tener, claramente ser agresivos, pero además tener en ocasiones posturas extremistas. Ser neonazis algunos, o incluso que no lo fueran, pues eran simplemente racistas. Racistas extremistas que obviamente pues eran racistas contra la comunidad negra, por ejemplo, ¿no? Al punto del, no solo del odio, de la eliminación, de la aniquilación. Y hay algunas cosas donde hay que entender que pues en esta forma de operación supremacista en la cotidianidad, pues hay vínculos que pueden haber desde los motociclistas hasta pues grupos todavía del Ku Klux Klan en aquellos tiempos, ¿no? Entonces por ahí hay líneas donde se pueden entrecruzar estas personas extremistas y racistas que terminan, insisto, pues llegando a estos extremos, ¿no? Lamentables. Y lo peor es que de esto todavía no nos terminamos de curar ni de evolucionar, eso es lo peor. Estamos hablando de los 60, imagínense, ¿no? O sea, ya pasaron casi 70 años y todavía no evolucionamos. En fin, por eso es que la muerte de Meredith Hunter solo ocupa un cuadrito marginal, ¿no? Porque, pues, insisto, siempre han sido tomados así todo aquello que no sea supremacía blanca, pues es casi como si esas vidas no importaran, no valieran. Los Rolling Stones al día siguiente estaban en Londres, con excepción de Mick Jagger, que empezó sus vacaciones por Francia. Nadie pareció preocuparse demasiado por esa muerte absurda. La revista Rolling Stone había enviado un gran número de sus periodistas a cubrir el evento. Era la vocera principal de la contracultura desde hacía 2 años, pero sus hombres habían visto algo distinto a lo que habían escrito los demás medios. Alguien pensó que lo mejor era no hacer referencia al festival, que eso iba a ser tomado como una definición contundente. Ralph Gleason, el más veterano y uno de los fundadores de la revista, escribió una columna lapidaria en un diario californiano. Grail Marcus fue el que más insistió para que la revista contara toda la verdad. Jan Wenner, el editor principal, se decidió y dedicó gran parte de la edición a contar lo sucedido.
La tapa fue más que elocuente, una foto en blanco y negro de los espectadores, algunos parados, otros sentados, un rayo de sol y todas las miradas perdidas. El único texto de la portada, el desastre de los Rolling Stones en Altamont, Let It Bleed. Fuerte, ¿no? Está fuerte ese Let It Bleed, ¿no? Haciendo obviamente alusión al Let It Be de los Beatles. La revista salió más de un mes después de los hechos, pero fue la que modificó la narrativa sobre el evento. Es una gran portada. Déjenme decirles, es una gran portada. Déjenme enseñárselas porque la verdad está demasiado increíble. Si no la pueden buscar, gran portada, como pueden ver ahí dice Let It Bleed. Esa es la tapa, la portada de la revista Rolling Stone que contó la tragedia de Altamont. El motoquero que apuñaló a Meredith Hunter fue juzgado y dejado libre por el jurado por considerar que ejerció legítima defensa. De esto, por cierto, hay muchas películas, ¿no? Por acá abajo voy a dejar algunos links de películas que precisamente cuando era tema contra eh, las personas de piel negra en los Estados Unidos, siempre había pues obviamente una predisposición a no favorecerlas, ¿no? Y a favorecer a los victimarios blancos, como en este caso. Lo de Hells Angels siguieron asolando a la población durante años. Woodstock ya había resultado un desastre organizativo con algunos muertos, varios intoxicados, pero se había impuesto el clima de convivencia y de amor. En Altamont salió todo, previsiblemente mal. No podía ser de otro modo. Se suele decir que este festival marcó el final del verano del amor, el final de los años 70 y sus sueños. Hay otra manera de verlo. Fue la consecuencia lógica de la desidia, de la irresponsabilidad y de un tiempo en el que la violencia era protagonista. Se suele afirmar también que cambió el mundo de la música para siempre. Tampoco parece cierto. Un día antes de que se cumplieran 10 años de Altamont, el 3 de diciembre de 1979, en Cleveland, una estampida previa a un show de The Who dejó el saldo de 11 muertos y cientos de heridos. La tragedia de Altamont ni siquiera dejó alguna enseñanza. Gran redacción, gran texto por parte de Matías Bauso. Todo esto que leí fue de su autoría. Pues este es el contexto, como pueden ver es muy interesante porque todo el tema del club y todo lo que rodea al club de los motociclistas pues tiene una historia como la que acabo de leer, ¿no? Que se remonta hasta los 60s. Los Hells Angels, por mencionar uno de estos grupos. Por cierto, recientemente salió una película. Eh, Hay un par de películas que voy a dejar aquí de motocicleros gringos. em, y las voy a dejar aquí abajo. Hace poco recuerdo que salió una donde sale Austin Butler. eh, no recuerdo cómo se llama. The Bike Riders. Creo que también sale eh, el Club de los Vándalos. También sale el buen Tom Hardy. Sale Austin Butler. Y hay otra película, si no mal recuerdo, este actor, Charlie Hunnam, pero no me acuerdo cómo se llama la película. En fin, voy a dejar los links por acá abajo. Sons of Anarchy, justamente, precisamente. Voy a dejar el link por acá abajo. Y todo este contexto, insisto, es para explicar todo lo que representa, ¿no?
los clubes de motociclistas en los Estados Unidos, como los Hells Angels, por mencionar uno, pero pues hay otros, muchos otros. Y al final también para que se entienda, conectarlo, porque ese pues al final era la intención, también con lo que se representa en Task, ¿no? Y de cómo también esto tiene un vínculo directo con lo que nos comenta Jesús Esquivel sobre el tema de la distribución de drogas que hasta hoy ocurre en los Estados Unidos, como una logística interna en los Estados Unidos, no en Venezuela, no en Colombia, no en México, al interior, la logística interna, porque esa es la pregunta del millón. ¿Qué acaso no existen los cárteles en los Estados Unidos? ¿Qué acaso nada más existen los cárteles en México, Colombia, Venezuela y donde ellos quieran y quieran inventar? No, es que ellos no quieren hablar de lo que ocurre al interior. Por eso es bien importante mencionar esto, ¿no? Para darnos cuenta y poder contestar la pregunta del millón. Primero que si existen los cárteles gringos, que de entrada pues así se titula el mismo libro de Jesús Esquivel y ahí se los recomiendo que lo compren, que lo adquieran, nos da mucha luz al respecto, pero también entender qué es lo que pasa precisamente en este sentido, desde que la droga toca suelo estadounidense, suelo gringo, y cómo llega a las narices gringas, ¿no? Porque una cosa es que llegue al suelo gringo y otra cosa es que llegue a las narices gringas, y en ese intermedio hay mucha distancia de por medio, hay años luz de distancia, y lo que hay en medio se llama logística. Se llama el Amazon de las drogas, el mercado libre de las drogas o como you name it, como lo quieras llamar. Pero hay una logística que hace que del suelo gringo llegue a la nariz gringa o a las venas gringas, ¿no? Dependiendo cómo se la metan. Y por eso es que es importante hacer esta remembranza sobre los casos en Woodstock Oeste, ¿no? El de Altamont, para entender que primero el tema de las drogas, pues lo tenemos desde esas décadas. En aquellos tiempos el LSD era lo más... Es una droga muy interesante el tema del LSD. Yo creo que un día de estos voy a hacer el análisis al respecto de Lucy in the Sky with Diamonds, de los ácidos. Si no me recuerdo es ácido lisérgico, ¿no? Permítanme, no me gusta dar mala información. Sí, en efecto, mire, no es que sea experto, ¿eh? En efecto, son las siglas de dietilamida de ácido lisérgico. En su momento haremos el análisis porque sí, sí, también tiene una gran historia esto, también tiene una raíz de cómo entendemos no solo la parte de la droga, sino cómo surgió el tema de la guerra contra las drogas de Nixon, de Reagan, el pretexto, cómo se satanizaron unas drogas y se permitieron otras, ¿no? El alcohol, por ejemplo. Cómo, pues de alguna manera se montó toda esta farsa a lo largo de la narrativa de la guerra contra las drogas o del narco, ya sea que tomaran como víctima al LSD o a la marihuana o en fin, ¿no? Pero hay toda una farsa montada que desde entonces y hasta, bueno, Calderón, hace no mucho tiempo, siguen replicando y bueno, es más, para irnos a hoy, el mismo Donald Trump siguen ocupando como una narrativa que es una farsa desde entonces, ¿no? Desde los tiempos de Nixon, desde los tiempos de Reagan, como la CIA está totalmente implicada en estos diseños de narrativa y qué tipo de mentiras, ¿no? Y farsas han instrumentado en América Latina, particularmente. Hasta la fecha, que insisto, siguen tomando de pretextos las lanchas venezolanas para invadirlos, ¿no? Y llevarles el ejército a sus costas, prácticamente. Quien hoy todavía sigue sin entender cómo está esto está de verdad trasnochado. Va bastante rezagado en términos de información, actualización. Bueno, pues este es justo cómo se cierra ahora sí el círculo con la serie de Task, ¿no? Al final di todo este contexto para, pues ahora sí que profundizar un poco más, ¿no? Empecé dando las opiniones de estas dos autoras que me parecen correctas en sus reseñas, simplemente aquí procuré profundizar un poquito más, ¿no? De los alcances que se pueden alcanzar a tomar de la
creo yo, muy buena serie de Task de HBO. Por último, voy a dejar un pedacitito aquí, voy a dejar el link acá abajo. Pedacitito porque me pueden censurar, de por sí me tienen súper censurado aquí en YouTube. Prácticamente mi perfil está oculto de tantas sanciones que tengo. No me deja monetizar, que no es mi intención, ni siquiera lo hago, ni lo intento, ni es mi intención monetizar, pero si quisiera monetizar no me lo permiten por la cantidad de sanciones, avisos, advertencias que tengo aquí en este canal, precisamente por todos los temas que tengo. Prácticamente, en resumidas cuentas, YouTube me ha dicho: tenemos oculto y bien hasta el fondo de las búsquedas tu canal, ¿no? O sea, tu canal no le va a aparecer en recomendaciones absolutamente a nadie. Y qué bueno, hay que conservar el perfil bajo, así me gusta. Bueno, voy a dejarles un pedacitito, porque no quiero insisto, que me censuren más de lo que ya de por sí. Literalmente como 3 segundos, ¿eh? Ha habido una oleada de allanamientos. Me han pedido crear un grupo especial. ¿Ahora? Gas, ahora no tengo alternativa. A continuación, el parte del KYW. ¿Dónde está el dinero? Sois los que estabais dando problemas, ¿eh? Gran trailer, ¿no? Nada más para los entendidos, quien haya identificado ahí qué canción es. Por favor, por favor, por favor, como dicen mis boludos argentinos, por favor. ¿Qué me decís? Es Pink Floyd, boludo. Tremendo. Wish You Were Here. Con este hermoso riffcito acusticón de esa guitarra inconfundible de esta gran canción, ¿no? Voy a dejar este link aquí abajo. No lo puedo dejar más. Es más, voy a dejar 3 segunditos más. Pero no puedo más porque si no se va a censurar esto, derechos de autor y demás. Me voy a quedar con su dinero para que tengamos una vida mejor. Hola, papá. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from hell. De hecho, esa frase, qué bien le queda a esta canción, y yo creo que con esto cerramos, ¿no? ¿Podremos distinguir el cielo del infierno? Y yo creo que esa es la pregunta que nos dejamos de tarea. Y me la dejo a mí mismo también. ¿Podemos distinguirlo? Do you think you can tell your heroes from ghosts? ¿No? Es for ghosts. A no trade. Es más, se las voy a cantar ya que no les puedo. Que aún así cuando canto covers, por cierto, me sancionan por derechos de autor porque la letra la identifica YouTube. En estos sistemas sumamente avanzados automatizados de detección de derechos de autor que ya tienen, ¿no? Donde incorporan prácticamente todos los robots, bots, inteligencias artificiales y demás para detectar de verdad con mucha precisión prácticamente todo, ¿no? Ni siquiera puedo cantar el Wish You Were Here, imagínense. Sin sanción. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Y esto tiene que ver, seguramente me van a sancionar ya nada más por esto, por derechos de autor, pero bueno, ni hablar. Lo que aquí quiero destacar es que es muy ad hoc esta canción para lo que presenta Task. O sea, esta parte de, ¿crees que puedas darte cuenta del cielo del infierno? O distinguir, ¿no? De alguna manera el cielo del infierno, los cielos azules del dolor, darte cuenta de un campo verde. Esta frase es espectacular de esta canción. Did they get you to trade your heroes for ghosts? Era la frase que estaba diciendo. Esto te hicieron intercambiar tus héroes por fantasmas, las cenizas por árboles,
el aire caliente por una brisa fría, la comodidad fría por el cambio. ¿Acaso intercambiaste una caminata en la guerra por un liderazgo en una celda o en una cárcel, como se quiera tomar Cage? Le estoy traduciendo en este momento, ¿no? Sin usar Google Translate, por supuesto, estoy traduciéndolo a mi estilo. Y la voy a cantar ya que valga la pena bien el derecho de autor. Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold cold for change. Did you exchange a welcome part in the war for a lead role in a cage? Y luego ahí viene el tum tururum tum. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. While we found the same old fears. Wish you were here. Bueno, pues ahí estuvo mi acapela, espero que valga la pena. La sancionada de derechos de autor, que yo creo que ni se va a publicar este video por lo mismo. Pero bueno, ni hablar, es una gran canción, este coro es magnífico. Como quisiera que estuvieras aquí. Somos dos almas perdidas nadando en un fishbowl. Fishbowl es como... ¿Qué es fishbowl? Como un bowl de pescado. Corriendo una y otra vez en el mismo viejo campo, en la misma vieja tierra, y que hemos encontrado los mismos viejos miedos. Como quisiera que estuvieras aquí. No venía listo para llorar, pero ya me dieron ganas de llorar. Disculpen. No, es que si uno se pone emocional con esta maravilla escrita por Roger Waters y David Gilmour, que vienen muy ad hoc a colación de todo lo que tocamos el día de hoy. Espero les haya gustado. Hablar, insisto, de Pink Floyd cuando hablamos de los 60s, cuando hablamos de la psicodelia, de Lucy in the Sky with Diamonds, cuando hablamos de los Rolling Stones, cuando hablamos de los 60s, del verano del amor, de cuando termina el verano del amor en Altamont, cuando, por cierto, viene una década muy interesante después en los 70s, está mi banda favorita rock and roll, bueno, es de rock en realidad, el progresivo, que para mi gusto es el verdadero rock, cuando realmente ya nace, que es con Led Zeppelin. En algún momento hablaré de más música, que por cierto no he hablado mucho de música, hablaré de música y contaré un poco de esta evolución. Mi banda favorita es Led Zeppelin. Y justamente viene después Led Zeppelin. Para mi gusto la primera banda y pues sí, perdón, pero para mi gusto la mejor banda de rock de toda la historia. Y la que eventualmente inspira ya a otras bandas como Metallica y demás en otros tiempos y desarrollan el metal, pero a partir todo de Led Zeppelin. Me gusta Led Zeppelin, por cierto, porque precisamente se distingue un poco ya de los Beatles y los Rolling Stones, que de los dos me gustan más los Rolling Stones. Y si bien los Rolling Stones ya suenan en ciertas canciones más agresivos, con más power, con más rock, sin demeritar a los Beatles y sus grandes canciones y su psicodelia y algunos álbumes increíbles, pero me gustan más los Rolling Stones, me gusta más que sean los hijos de Satanás, me gusta que sean hasta culturalmente más subversivos, eh, y aunque sí le aumentan la distorsión a la guitarra un poco, creo que quienes finalmente consolidan en belleza
y en este concepto precioso que tiene Led Zeppelin, precisamente, además haciendo alusión a este globo, al Zeppelin, en algo que una vez una persona me explicó, un rockero, y me gustó muchísimo su forma de explicarlo, porque decía, es que la concepción es que precisamente la música de Led Zeppelin busca hacer eso, que suene pesada, pero a la vez ligera, como el globo, ¿no? Como el Zeppelin. Dije, wow, qué manera tan increíble de explicarme la intención la intención conceptual de la música de Led Zeppelin. Y creo que la mejor canción de rock sin duda de la historia es Stairway to Heaven. Así que bueno, voy a poner mi letrero aquí arriba de Change My Mind. No vas a cambiar mi punto de vista, te lo aseguro. y yo creo que si tuviéramos que salvar una canción de toda la historia, no solo estoy hablando del rock, de toda la historia, y que los marcianos vengan un día y digan, a ver, vamos a poner este álbum para ver qué cosas escuchaban los humanos, yo dejaría un álbum de Led Zeppelin, o en una de esas también el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Así que bueno, esta es la reseña que conglomera todo lo que estamos comentando desde los 70s hasta la relevancia y vigencia que tienen estos temas al día de hoy. Espero les haya gustado y pues seguimos platicando.